El día de hoy vamos a platicar sobre las academias y cómo trabajan en red. Entonces, el formato de hoy es un poquito diferente porque habíamos tenido siempre 3 profesores que compartían sus prácticas. Ahora son 4 profesores, 2 de cada academia, que nos van a platicar cómo hacen desde su perspectiva de academia. Bueno, ya nos darán más detalles de qué le llaman academia, este trabajo de enredarse y también cómo lo hacen con la red misma, con la red de internet. Hay un aviso parroquial que aprovecho de una vez, y es que el video de la sesión pasada ya está en YouTube. Luego les aviso. Está en Fronteras Educativas, pues se ubican el sitio, ahí está. Si no, de todas formas les llegará un correíto contándoles en dónde están. Tenemos hoy a la Academia de Manejo de Información, que es una academia que estaba en el DESO y ahora aquí está en la, ¿cómo se llama? La CIA, la Subdirección de Información Académica. Están aquí jugando en locales. Está Melissa Ladrón de Guevara y Leti Silva. Y luego está también la Academia de Psicología Social, y donde está Luis González, alias Aca Lagos, y Ernesto Cisneros, de la Academia de Psicología Social. Y bueno, les dejo la palabra a ellos para que empiecen la conversación y después conversemos con todos. Gracias. Bueno, aprovecho, me presento brevemente. Supongo que vamos a hacer así, ¿no? Nos presentamos cada uno y luego ya empezamos con la charla propiamente. Como dijo Gaby, soy Ernesto Cisneros, de la Academia de Psicología Social y de la Unidad Académica Básica de Desarrollo Psicocultural, si no me equivoco. Y más adelante quiero platicar un poco sobre la diferencia que veo, que encuentro entre esas dos y bueno, cómo colaboramos ahí, ¿vale? Luis González Gil, pertenezco a las mismas academias que comentó Ernesto, y bueno, damos la clase juntos. En particular, bueno, es algo anecdótico, el medio clases, después yo empecé a dar clases, después hacer la maestría argentina, y ahorita damos el proyecto de intervención profesional que va a las cárceles juntos. Al principio yo empecé como adjunto, siempre con un profesor acompañado, y desde hace año y medio ya empecé a dar la docencia solo. Sí, ahí. Hola, yo soy Leticia Silva y estoy en la Academia de Manejo de Información y Datos Numéricos, una academia que ha ido pues un tanto itinerante, pero ahora ya con una casa más propia, que es la Subdirección de Información Académica, y pues bueno, estaremos aquí conversando un ratito con ustedes. Hola, yo soy Melissa Ladrón de Guevara, también de la Academia de Manejo de Información y Datos Numéricos, y empezaremos a contarles un poquito sobre lo que ha sido nuestro trabajo de academia. Pensando, y me imagino que la mayoría lo sabe, la materia de manejo de información y datos numéricos es una materia de currículum universitario, por lo cual se imparte a toda la universidad, y cada semestre tiene muchísimos grupos que se abren y por lo tanto somos muchos profesores los que estamos involucrados en esto de estar compartiendo qué entendemos por el manejo de información y qué habilidades buscamos en los alumnos. Entonces, esta parte de ser tantas personas que estamos trabajando con el mismo objetivo nos ha llevado a pensar como diferentes estrategias de trabajo para poder estar realmente muy coordinados y poder estar trabajando. Entonces, en algunos momentos, o sea, nuestra forma de trabajo fue o ha sido siempre como el centro, la materia, de ahí poder estar pensándola y repensándola de diferentes formas y hacerla como más cercana y más útil a los alumnos con los que trabajamos principalmente, pero de repente, pues por razones obvias de que somos tantos, la coordinación de que nos veamos todos juntos y nos pongamos de acuerdo y lleguemos a trabajar al mismo tiempo es un poco complicado. Entonces, ahí hemos tenido diferentes dinámicas. Ahorita una de las dinámicas que tenemos es tenemos 2 momentos en los que trabajamos el grupo completo, al principio del semestre y al final del semestre, pero durante todo el semestre estamos reunidos en grupalidades más pequeñas, en donde vamos teniendo como diferentes puntos en común.
Uno de los puntos en común que tenemos ahorita es que la materia tiene 3 modalidades: en línea, presencial y semipresencial. Entonces, profesores que tenemos como características de algunos de los grupos parecidos, nos reunimos a trabajar y a empezar a planear nuestras clases. Entonces, a partir de eso, pues bueno, es como mucho el trabajo de diálogo que hemos tenido y cómo vamos trabajando. Bueno, aquí esta parte del trabajar en la red es súper importante porque finalmente todos somos profesores de asignatura y eso nos obliga a tener un trabajo asíncrono. Tenemos momentos síncronos dentro de la red y eso es también pues valioso porque finalmente la mayoría del trabajo siempre es mediado por la tecnología. O sea, siempre vamos a estar trabajando en red. Es difícil que de pronto estemos todos juntos dentro del ITESO, entonces solamente tenemos las reuniones obligatorias al inicio del semestre, al final del semestre, pero todo este trabajo de coordinación en pequeñas grupalidades o en grupos más grandes, siempre vamos a estar trabajando en red. Voy a pasar la palabra acá. Bueno, y les cuento brevemente que el viernes pasado tuvimos un pequeño ensayo donde hablábamos sobre qué es lo que nos interesa y qué es lo que nos interesaba compartir en este espacio. Y bueno, ya nos contaban sobre cómo trabajaban ellas en su academia y contábamos nosotros sobre cómo trabajamos nosotros. Entonces encontramos un montón de puntos de convergencia, pero también muchas divergencias. Así que, bueno, les cuento un poquito sobre la Academia de Psicología Social y cómo trabajamos acá. Entonces, les decía, por un lado, pertenecemos a una unidad académica básica, donde tenemos nuestros coordinadores docentes y además está la coordinación y demás. Y trabajamos con la estructura, pues que seguro muchos de ustedes conocen ya, las reuniones al inicio, al final, intermedias, la presentación de guías de aprendizaje. Pero además, a los psicólogos sociales de la licenciatura en psicología, nos convocamos, o nos hemos convocado nosotros mismos en otro espacio diferente, y que es paralelo a las clases, que está integrado por profesores de tiempo fijo, profesores de asignatura, pero también muchos alumnos. Y así fue como yo y como Lagos comenzamos a desarrollarnos más y a interesarnos por la psicología social y a pensar los problemas que nos interesaban ya desde antes ahí en la psicología social. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito sobre esto. Y el nombre que tiene es un nombre muy ñoño, que es el Club de la Metonimia, ¿sí? Pero hace varios años, no sé, me da mucho gusto que está Iván por acá, que es un miembro honorable del Club de la Metonimia. Pero ya llevamos un montón de años juntándonos, creo desde el 2007, 2008, y muchos hemos estado fuera estudiando, muchos nos distanciamos un tiempo, pero eventualmente volvemos. Y en este espacio lo que hacemos es algo parecido a esto, pero sin micrófonos y ni reflectores. Y charlamos sobre lo que hacemos, sobre lo que nos interesa hacer y sobre lo que queremos seguir haciendo. Y siempre atravesado por la psicología social. Entonces, en este espacio ya estaba yo como estudiante, por ejemplo, y compartía mis intereses con los profesores. Y bueno, sigue pasando. Después tuvo Lagos y ahora hay otro montón de estudiantes. Ahora lo tenemos suspendido, pero hemos conformado un grupo que está mediado por la amistad, donde nos seguimos reuniendo. Y buena parte de estos encuentros o estas interacciones tienen lugar aunque no me gusta reconocerlo, en Facebook. Entonces Facebook se ha vuelto una plataforma que permite un intercambio interesantísimo y sumamente rico dentro de la Academia de Psicología Social de aquí del ITESO. Entonces, bueno, si quieren ahora platicamos más de eso, no sé si quieres. Sí, bueno, agregando un poco a lo que comentaba Ernesto, pues yo, bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia cuando era alumno y cómo empecé a meterme a todo lo que les comentaba. Y pues yo estaba como perdido, ya ven que la psicología tiene muchas ramas, y es conductismo, está el psicoanálisis, está el sistémica, etcétera, y pues social te dan como en sexto, séptimo semestre. Y tuve el proyecto de intervención en la cárcel con Ernesto, y poco a poco me empecé a interesar más la psicología social, pero algo fundamental que hizo que me interesara más fue la reunión de los martes que tenían ellos. Después pasé al PAP, y en el PAP ya nos lo pusieron como clase obligatoria unir los martes al club, que no lo hacíamos por obligación porque ya estábamos muy metidos, pero fue interesante cómo a partir de esto le empecé a dedicar más a las lecturas, pero por mi parte. Entonces ya no era leer porque el profesor te deja el capítulo 1 o el capítulo 2, sino era leer por gusto, ¿no?
Y poco a poco fui como introduciéndome, no solo yo, éramos como 5 o 4 compañeros que empezamos ya a ir a las reuniones del club. Termino la carrera, me voy a hacer la maestría a Barcelona y ellos se siguen juntando. Entonces, uno puede pensar que estas reuniones que teníamos los martes y que donde hablamos de cualquier tema, pero siempre atravesados de la psicología social, empezaban a interesar a ciertos alumnos. E incluso, por ejemplo, cuando Ernesto estaba en Argentina haciendo la maestría, se conectaba por Skype, entonces lo poníamos por Skype para que hablara desde allá, ¿no? Con todas las problemáticas que tiene la conexión, etcétera, pero estaba ahí presente. Cuando yo regreso de la maestría de Barcelona, en el grupo ya había un montón de chavos nuevos, un montón de estudiantes nuevos, y poco a poco me fui introduciendo, ya entré como profesor adjunto y se hizo como más formal. Algo clave que creo que ha hecho que este círculo se empiece a tejer es un poco la no seriedad tan académica del grupo, es decir, vamos y charlamos de lo que sea, pero no existe como vamos a leer un capítulo y vamos a exponer el objetivo principal del capítulo y cuáles son las ideas del autor, sino a partir de un ejemplo cotidiano que todos conocen, cada quien argumenta a partir de la lectura, ¿no? Y bueno, poco a poco sí, como comentó, ahorita está suspendido, pero así se fueron agregando generaciones tras generaciones. Esta fue la primera, después entré yo, y así ha habido como 5 o 6 generaciones más. Aquí me parece muy interesante resaltar lo siguiente. La academia en la que ellos pertenecen son 2 profesores, ¿verdad? ¿Ustedes 2? No, el pequeño grupo de la materia que da. Somos 2 profes en un proyecto que es un PIP, que no sé si todos están familiarizados, pero en psicología hay PFP, PIP y PAP. Y los PFPs y los PIP son como PAPs chiquitos para los años anteriores, ¿sí? Pero la lógica es muy similar. Sí. Y nosotros en la materia somos 20 profesores, alrededor de 20 profesores. Entonces, desde ese contexto son lógicas sumamente diferentes de organización. El trabajo que nosotros tenemos en la academia es tal vez mucho más formalizado, mucho más institucionalizado, porque tenemos que cumplir ciertos estándares. O sea, de alguna manera nos tenemos que obligar a que se cumplan mínimos indispensables de aprendizaje en los alumnos. Eso también a nosotros nos, de alguna manera, es una cuestión que nos va a ir, pues, orientando a trabajos mucho más, pues, digamos, más coordinados como una academia tradicional. No quiero decir tradicional porque pareciera como antiguo, ¿no? Algo tradicional. A pesar de que aquí ellos son mucho más jóvenes. Entonces, de pronto, es como romper son 2 paradigmas muy distintos. Pero, bueno, les voy a platicar nosotros cómo nos vamos coordinando. Meli ya les decía que tenemos 3 modalidades. Tenemos una modalidad en línea, una semipresencial y otra completamente virtual. Entonces, estas modalidades nos han obligado a ir trabajando primero en proyectos piloto. Por ejemplo, la modalidad de semipresencial en este momento está siendo piloteada. Entonces, para ello, pues tenemos que tener realmente una comunicación muy fuerte al interior de los pequeños grupos, porque hacemos grupalidades de 4 profesores y después hacemos grupalidades más extensas que pueden ser de 2, o sea, de 2 equipos de trabajo, que podrían ser 8 profesores, 12 profesores, o a veces tenemos de los 20 profesores. Entonces, Néstor les platicaba que la vez pasada estuvimos, Ernesto les platicó que la vez pasada que nos reunimos, decíamos, es muy interesante cómo vemos una academia como mucho más dentro de una cuestión de un trabajo colegiado dentro de una institución y ellos de un trabajo más mediado por la amistad, más mediado por los encuentros anteriores al trabajo ya dentro de la instituto, en este caso de ITESO. Y nosotros era al revés, primero nos conocemos dentro de ITESO y después la amistad surge a partir del trabajo que hicimos dentro de la academia. Entonces era como cosas muy interesantes y contrastantes también, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos reunimos dentro de la red, pues es un trabajo pues muy fuerte porque también, bueno, utilizamos Facebook, utilizamos Moodle como plataforma institucional para que pueda quedar todo el trabajo ahí registrado de varios de los proyectos que vamos haciendo juntos, hacemos wikis,
Y entonces vamos teniendo ahí como toda una colaboración con herramientas que nos van permitiendo trabajar justamente esta parte. Pero también, bueno, en el Facebook o incluso en los grupos de WhatsApp, pues son también cuando necesitamos urgentemente agarrar alguna cosa de alguien, pues así como que por el WhatsApp sabemos que todos está en su teléfono y de pronto les llega rápidamente el mensaje, ¿no? Para no acaparar el micrófono, voy a pasar la voz aquí a Meli. Parte de esto que decimos que trabajamos como en grupos chiquitos, o sea, está de las herramientas, o sea, el Facebook sí es como súper importante. Tenemos un Facebook para toda la academia, o sea, para todos los profes, y lo padre ahí es que, bueno, si nosotros bien cuando luego nos reunimos como en la parte más social al final del semestre o en algún momento, sí vamos colocando, o sea, en nuestro grupo de Facebook, cosas que nos van llamando la atención en general, que están relacionadas con el manejo de información, noticias que nos encontramos, o herramientas que van surgiendo y que creemos que pueden ser interesantes irlas conociendo y compartirlas, y entonces esas se meten ahí como para que las conozcamos todos los profes que estamos, y de ahí se van saliendo discusiones y principalmente discusiones y comentarios sobre qué podríamos hacer con ellas. Algo interesante es que, bueno, cuando trabajamos ya en los grupos más chiquitos, es que los grupos chiquitos luego sí tenemos además nuestros chats privados, o sea, como de las grupalidades, pero y en esos chats generalmente en lugar de estar compartiendo como cosas que van a estar relacionadas con el manejo de información, son mucho más operativos. Nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a trabajar y en resolver cosas como instrucciones que tenemos que dar o materiales que estar generando. Algo que no habíamos dicho, pero que comentábamos cuando nos platicábamos, es que como somos un grupo muy grande, también algo que ha prevalecido mucho en la academia es la opción de estar compartiendo los materiales que estamos generando. Entonces, todos los profes, o sea, no importa si eres que tienes 10 años como yo dando la materia o que te acabas de integrar este semestre o el semestre pasado a la academia, al grupo de profesores, puedes tener acceso a los materiales de los demás compañeros. O sea, ha sido también como un ejercicio mucho de estar muy abiertos a la crítica, a los comentarios, a estarnos escuchando qué estamos haciendo para estar mejorando como nuestra dinámica de trabajo. Agregando un poco, como en específico, qué hacemos con Facebook, qué hacemos con los medios sociales. Bueno, Ernesto se fue 2 años y medio a hacer la maestría, yo me quedé en el PIB. Y específicamente Facebook para mí, en lo personal, cuando empecé a dar la docencia, tenía que ver con como seguir o como darles un espacio más a los alumnos para que hicieran preguntas, ¿no? Y pues ya ven uno que, bueno, es su primer año como profesor, es joven, etcétera, pues al principio tienes todos los ánimos posibles, conforme van pasando los años, te vas un poco cansando de las preguntas a todas horas por Facebook, ¿no? Pero los primeros años contestaba todo el tiempo y entonces los alumnos valoraban mucho eso porque pues sentían como que la clase no se quedaba solo en el espacio físico, sino que si había preguntas de la clase, había preguntas sobre el ensayo, ya se las contestaba por ahí. Aparte de las interacciones cara a cara que por ejemplo, di la clase de psicología de los fundamentos básicos de la psicología social con Iván, y había muchas asesorías cara a cara en la cafetería, ¿no? De cuestiones, no sé, no entiendo un poco, por ejemplo, vemos a autores como Goffman y Foucault, y pues a veces no alcanza 2 horas para entender la propuesta de Foucault en Vigilar y Castigar, por ejemplo, o de Goffman en Internados, o de Sertov, por ejemplo, que son filósofos o historiadores, por decirlo de alguna manera, que uno tarda un rato en como conceptualizarlos porque son contraintuitivos, ¿no? Entonces, preguntas sencillas en Facebook, de repente te da más tiempo, aparte como profesor, como para contestar y pensar más la respuesta a cuando la tienes cara a cara, ¿no? Cuando inicié, de repente me hacían preguntas que jamás había pensado y pues decías lo primero que se te ocurría y al final que tratabas de entenderte a ti mismo más, ¿no? Decías, bueno, me entendí, pero no sé si me entendieron ellos, etcétera. Y Facebook eso permitía, aparte de los grupos que hacemos, donde, por ejemplo, si es un proyecto de intervención profesional que va a las cárceles, pues es importante estar contextualizado de qué está pasando en las cárceles de México, y más con la situación de violencia en la que nos encontramos. Porque, bueno, dialogando con Ernesto, nos íbamos dando cuenta que conforme pasan los años, ya el que está en la cárcel no es el que roba, sino es el narcotraficante, el que ayuda al narcotraficante, el que vende droga.
Entonces necesitamos estar seguros de qué está pasando alrededor, y Facebook se convierte en un como diario donde cada uno sube una noticia de qué está pasando en la realidad. Aparte de ahí poner, no sé, la tarea está al día, etcétera, y no sé, si yo estoy leyendo algo y me pareció muy interesante y no tiene nada que ver con la clase, o tiene que ver, pero no es el autor que estamos viendo, de repente pego la cita y se arma ahí la discusión. Y esto hace que los alumnos, no sé, cuando leen a Foucault, en primera instancia todos ponen cara de no me gusta, es muy complicado, etcétera, pero hace que los alumnos le empiezan a tener como más sentido a la clase fuera del aula. Se vuelve como algo parte, porque Facebook es parte de su sociabilidad. Y en específico yo así he utilizado los medios sociales para trascender como las interacciones cara a cara que tengo en las clases. Bueno, solo quería complementar una idea de Melissa, que nos hablaba. Nosotros estamos hablando mucho como del trabajo de academia a través de, o la mediación que tenemos a través de la tecnología, y cómo trabajamos en la red y con la red para la coordinación entre los profesores, porque bueno, fue la petición que nos hicieron. Pero también claro que todo esto también lo trabajamos hacia los alumnos. Ya con la clase, la Ágora anterior, nos hablaba mucho Rosana Reguillo de cómo ella trabaja con la tecnología y con los alumnos. Pero centrándome en el trabajo de academia, nosotros lo que hemos aprovechado de todas estas tecnologías y de todo lo que es la red, pues ha sido indispensable. Como les comenté al inicio, tenemos pues 20 profesores que obviamente no puedes estar trabajando con ellos cara a cara. El trabajo cara a cara me parece que es muy rico y también lo podemos explotar, pero de pronto en el trabajo del día al día, pues mediado por la tecnología, se vuelve indispensable. Cuando hacemos esta parte de compartir, que fue lo que cuando hablaba Melissa sobre el compartir, esta parte me parece importante resaltar, porque no es el trabajo que yo he visto en otros lados. Me he dedicado por varios años a la formación docente y he trabajado pues con varios profesores de otras universidades y de otros estados también. Entonces es mucho el sentir de, híjoles, me tardé 10 horas en hacer esta planeación, me tardé 30 horas en desarrollar este material didáctico, ¿cómo lo voy a dar así? Entonces es a veces es mi trabajo, es mi esfuerzo, y cómo de pronto lo voy a poner para que el otro que acaba de llegar y que no se fletó las 20 o las 30 horas, ahí lo vaya a usar. Entonces aquí esta parte, el trabajo se ha integrado tanto y se ve tanto como en la academia que casi te ves obligado, que al semestre dices, híjoles, ahora no produje un material, no, tengo que hacer algo, porque todos ya compartieron algo y yo todavía no. Y entonces, incluso en esa parte del compartir, te obliga a ir siempre avanzando. Los materiales que vamos generando, primero los sometemos a consideración de los demás. En primera instancia, en la pequeña grupalidad que estás trabajando, y después lo sacamos hacia los demás y decimos, me parece bien. Incluso, por ejemplo, cuando trabajamos en línea, somos 8 profesores, estamos trabajando en 2 grupalidades. Una de ellas puede utilizar incluso los materiales de los otros, o sea, no se ve como, no, pues es que lo hicimos nosotros y es para el grupo chiquito en donde estoy yo. No, o sea, se pone y tú lo quieres usar, lo usas. Se les hace las adecuaciones. Entonces es un trabajo bien bonito, porque es un trabajo que se va enriqueciendo a partir de la mediación, o sea, de todos los demás, o sea, porque tu idea lo pones, pero todos la enriquecen. Entonces en ese momento realmente podemos darle un potencial mayor a todo el esfuerzo que se va realizando. Y bueno, reitero, ¿no? O sea, no podríamos hacerlo si no tuviéramos, por ejemplo, un wiki en donde todos pudiéramos de pronto corregir la redacción, porque hasta esa parte ha sido en algún momento difícil, de que hacíamos las guías y a veces poníamos objetivo y a veces propósito. Y entonces desde ahí, ¿no? O desde el estilo de redacción que vas a utilizar para poder diseñar toda la instrucción, porque a veces era hablarles de tú y a veces
hacerlas en infinitivo, o sea, entonces, desde cosas bien sencillas como es, a ver, vamos poniéndonos de acuerdo en el color de la letra, en el tamaño de la letra, o sea, desde eso hasta cosas de mucho más fondo, de no, este tipo de preguntas son preguntas que estás haciendo únicamente una descripción de situación, lo que queremos es que hagan transferencia, o lo que queremos es que generen un conocimiento mucho más reflexivo, porque vamos a diseñar, entonces, o sea, cosas, se logran diálogos que pueden ser de lo más sencillos, de que no, esa no me gusta, esa imagen quítala, hasta, ¿sabes qué? La redacción de la pregunta no está generando reflexión en el chico y por lo tanto no nos sirve. Entonces, esa parte, y todo, o sea, todo casi, no sé, el 80-90% del trabajo lo hacemos siempre a través de la red. Y esto es bien interesante porque como esta red física en la que nos encontramos nos ayuda a colaborar y nos permite preparar materiales para nuestras clases, y cómo, el Internet nos hace la vida mucho más fácil, sobre todo en la producción. Pero les contaba yo ya antes que uno de los grandes retos, quiero estar pensando en esto, es no sobre la producción, porque la producción parece que la tenemos más o menos resuelta, de las, las actividades de clase, guías para formular una pregunta de investigación, por ejemplo. Es algo que estamos, si bien Lagos y yo estamos en una materia, debe haber unas 5 materias donde estamos circulando profesores de la Academia de Psicología Social, materias normales y proyectos, donde estamos compartiendo y continuamos desarrollando un montón de materiales. Pero creo que el reto más grande es la sistematización y la puesta en circulación abierta de estos materiales. No sé, ustedes, tienen el wiki y eso ayuda un montón. Nosotros no estamos, yo trabajo en las clases con los alumnos en wiki, pero no dentro de la Academia de Psicología. Entonces, no sé, capaz que cuando abramos la discusión, si hay alguno que trabaje con formas para la puesta en circulación, y estoy hablando de Creative Commons y cómo divulgar esos materiales que producimos, estaría bueno que nos compartieran las experiencias. O no sé ustedes, que también si las publican abiertamente o se quedan en el grupo de trabajo interno. La verdad, hasta ahorita las hemos dejado en el grupo de trabajo interno, o sea, no las hemos puesto, y de hecho había como, de la discusión que teníamos o de la plática la semana pasada, nos surgían como 2 inquietudes. Una, de que ya venía desde tiempo atrás como impulsando mucho Gaby, nuestra coordinadora, que ve que estamos produciendo muchas cosas y dice, pues vamos a ponerlo afuera, o sea, vamos a publicarlo, de manera que queremos hacer un libro, pero luego discutimos si es un libro y si mejor es un manual y si mejor es otra cosa y si son artículos. O sea, hay como muchas propuestas que están por ahí de repente en el proceso o en la discusión, y también de repente nos surge la inquietud, que era también que coincidía algo que nos comentaba Miguel, pero que estaba ligado a nuestras inquietudes del inicio del semestre, es que pudiéramos nosotros, o sea, desde nosotros como profesores, pero también con los alumnos hacerlo, visibilizar de manera más clara cuáles son nuestras redes de información. Y de alguna manera, o sea, lo ligo con lo que estábamos platicando la semana pasada, pensando que nosotros producimos mucho, pero se queda adentro, o sea, ver cómo nuestras discusiones podemos sacarlas a otras universidades, otras instancias, otros lugares, donde también tienen las mismas preocupaciones que nosotros, como para que no se quede nada más también en algún momento dado, o sea, nuestro trabajo de que nos apoyamos y demás, pero también de repente se vuelve es que no nos comprenden, y es que lo que estamos haciendo, o sea, se queda como la lamentación, como nosotros, y decir, pues si nosotros de repente no se nos ocurren cosas, a lo mejor si nos ponemos, que todavía no lo hemos hecho, o sea, fue algo que se nos ocurrió como cosas que podríamos sacar interesante, pues ver en esos otros lugares qué se está haciendo, o sea, ver si es un problema o una situación nada más de nosotros, o son cosas que están sucediendo en otros lados, y las dimensiones de manera distinta, y entonces piensas abordarlas o trabajarlas como grupo colegiado de manera distinta, y a lo mejor tu red ahí crece mucho más y surgen muchas otras opciones. Bien, escuchaba por acá que estaban pensando en sacar un libro, y a diferencia de la Academia de Manejo de Datos e Información, yo siento que por acá, por psicología social o psicología, estamos un poco limitados en las cuestiones como técnicas o informáticas, ¿no?
tenemos la propuesta de sacar un libro, lo estamos escribiendo entre profesores y exalumnos del ITESO, pero pues recurrimos a herramientas que todo el mundo utiliza, ¿no? Como Gmail, como Google Docs, y nos juntamos cara a cara. Pero no tenemos como, no sé, me imagino como una red conectada donde todo el tiempo puedes estar viendo los capítulos de los demás para comentarles, ¿no? Aquí es como un método más tradicional, donde tú le envías a otra persona tu documento, ella lo revisa, te da las indicaciones, etcétera. Pero está esta propuesta de seguirlo escribiendo. Y los dos productos que han salido del PIB, por poner un ejemplo, también han sido producto de cara a cara, ¿no? Un artículo que se publicó en la Universidad de Chicago y que aparte fueron profesores y alumnos a dar la conferencia ya, a presentarlo. Y hay un artículo que está por salir en noviembre, también del PIB, pero es un año después. Pero seguimos con el método tradicional de vamos a juntarnos, vamos a escribirlo, vamos a mandarlos y todo por como una extensión es el mail nada más. Y sobre todo me parece que ahí quisiera enfatizar que si bien está bárbaro que, no sé, que mis compañeros y amigos y exalumnos estén escribiendo artículos para un libro que se va a publicar pronto, y lo mismo con los artículos, me interesa problematizar un poco esto, y es que nuestras producciones están circulando por canales bastante tradicionales y más o menos rígidos. Que esté sucediendo es una cosa tremenda, está buenísimo, a mí estoy súper contento de esto, pero quiero empezar a pensar en formatos de divulgación por internet, por ejemplo, libros descargables, revistas, qué sé yo, desde fanzines que circulen de mano a mano, de la producción de, no sé, las investigaciones de los estudiantes, pero también de la puesta en circulación en un repositorio web, un blog, qué sé yo, de los materiales que utilizamos para nuestras clases. Me parece que no podemos estar acaparando estos materiales solamente para nosotros, y soy crítico con esto, tenemos la urgencia de abrirlos y divulgarlos, porque si bien no podemos divulgar mucho de la información que nos traemos de la cárcel por cuestiones de seguridad y bueno, de respeto del contrato que tenemos con las personas con las que trabajamos, el acuerdo que tenemos con ellos, las metodologías sí, y no sé, ahora estoy recién llegado de Argentina y allá se están haciendo cosas muy similares, pero arrancan desde cero. También, bueno, luego estuve en Barcelona trabajando también con el mismo tema y estoy seguro que te enfrentaste con situaciones similares. Entonces, tenemos que aprovechar estos recursos para trabajar las fronteras, primero institucionales, ¿no? De una universidad con la universidad vecina, pero también las que en América Latina, que en España, que en Estados Unidos está haciendo lo mismo y cada quien arranca su trabajo desde cero. Entonces, esa es como la meta que yo me pongo, el trabajo de academia. Bueno, tenemos que estar pensando hacia ese punto, ¿sí? Sí, en esta parte de lo de las fronteras, cuando nosotros en la academia hemos visto la necesidad de extender justamente esta frontera, porque tenemos que reconocer que el trabajo ha sido bastante institucionalizado y hacia adentro de la universidad. Entonces lo que ahora nuestro reto es salir de la universidad e ir más allá, o sea, coordinarte probablemente con otras universidades que tengan una asignatura similar, saber qué están haciendo, cómo lo están trabajando y también lo que se está produciendo aquí compartirlo con ellos. Entonces es en este sentido en el que tenemos que utilizar la red no únicamente como un instrumento, en este caso para colaboración en lo que es producción académica para el trabajo con los alumnos, sino también para hacer este trabajo interinstitucional, en donde podamos abrirnos y poder realmente avanzar en un conocimiento pues mucho más, vigente, globalizado y que de alguna manera permita como el poder confrontar qué estás haciendo, ¿no? Validación de lo que estás haciendo. Nada más como acotación, bueno, estamos contando aquí la parte bonita, o sea, de que colaboramos y trabajamos y hacemos y todo, y sí es cierto, o sea, sí se da, pero también, o sea, nos pasa como a todos los grupos humanos, que de repente tenemos nuestros desencuentros y que este proceso de trabajo así, pues no ha sido sencillo, o sea, porque sí implica de repente que los que se van metiendo a trabajar o llegan después,
pues que si ya tenemos un ritmo muy acelerado porque ya nos conocemos mucho, pues tiene que agarrarle la onda rápido y meterse y poder producir, y de repente el temor y de que ellos ya le hacen así, pero yo cómo les voy a decir que ellos ya tienen más tiempo. Entonces es complicado, o sea, en algún momento, aunque es una buena base, en algún momento también tiene como esos retos, o sea, el de que si yo me animo, o sea, como entrando como nuevo, a poder opinar y a decir y a contrastar, que inicialmente todos decimos que pues sí, o sea, que qué bueno que llegan nuevos porque queremos como otras formas de ver y otros puntos de vista, sobre todo también porque tenemos formación muy variada, o sea, tenemos perfiles profesionales muy amplios en la academia. Y bueno, pues nos pasa eso y nos pasa, como decía Leti, a veces hay las veces que uno siente como chin, no he aportado lo suficiente y tengo que hacer, y otras que también, como a todo mundo, te va ganando la vida y es un ya, o sea, tomo lo que ya estaba hecho, le muevo 2 cositas y lo pongo y ya, o sea, ya cumplí con mi parte, o sea, también tenemos esos y donde pues entras como en la corresponsabilidad con los demás y decir, híjole, esto que hice sí tenía que hacerlo así o no, o quién me lo checó. Y por lo bueno, o sea, y lo padre aquí es que sí, como estamos en equipo, o sea, alcanzamos de repente a detectar como estas cosas y a ir corrigiendo pues lo más rápido que podemos, como estos avances un poco más lento en la discusión, pero sí implica en algún momento mucha humildad y mucha apertura a aceptar que te digan eso que hiciste no funciona, o sea, estás yéndote por otro lado, tus instrucciones no son claras, o si dices que quieres hacer una cosa y estás evaluando otra, o sea, porque sí implica el estar expuesto pues ante todos tus compañeros todo el tiempo y que te puedan estar criticando tal cual lo que estás haciendo para estar trabajando, que es padre, pero también no siempre es tan fácil. Y no sé si quieran... Bueno, abonando un poco a los límites que comentaban y un poco a los problemas que nos enfrentamos acá, no sé si sea un problema en específico, pero resulta que varios de los profesores de psicología social venimos casi de la misma universidad, que es la Autónoma de Barcelona, entonces tenemos más o menos la misma formación y esto produce que no tengamos tanto como discrepancias no sé, en un punto en común sobre un tema, en cómo abordar una clase, en qué es el yo, en qué es la realidad, etcétera, ¿no? Porque pues, la psicología es una ciencia social demasiado abierta, donde cada uno dice que el yo es una esencia, y el otro dice que el yo es producto de las relaciones, etcétera, ¿no? Se me hace como que permite que vayamos en el mismo canal y que los alumnos, no sé, soy un alumno, llevo psicología social, llevo grupos, instituciones y sociedad, y llevo el PIB con Ernesto y con Lagos, ¿no? Y más o menos las 3 clases me dicen lo mismo de qué dice la psicología social. Por ese lado está bien, pero cuando llega otra persona desde otra perspectiva, pues creo que le cuesta porque pues nos montamos en el discurso de, no, pues nosotros pensamos que la realidad es así. Y eso permite, bueno, el beneficio es que permite que tengamos más o menos la misma lógica y que sea sencillo el trabajo, esté o yo no esté, por ejemplo. Estoy de acuerdo que si un día no llego y a Ernesto le toca dar clase de Foucault, darlo más o menos como yo lo abordaría, ¿no? No sé qué pasaría, bueno, si han estado personas que no vienen de la Universidad Autónoma de Barcelona, bueno, Ernesto no viene y a veces quiere meter algo de, bueno, estudio más desde una postura marxista, entonces lo inclina para ir a la clase casi siempre. Y bueno, punto y aparte, y por otro lado es la parte de las barreras, a mí sí me gustaría un montón, como siento que de repente las academias somos como clústeres cerrados, donde te enteras de lo que pasa alrededor de las personas que conoces, por ejemplo Jan, Iván, Ernesto, yo, Héctor Robledo, algunos de la Academia de Psicología, pero no te enteras tanto de, bueno, que están haciendo los de comunicación, tiene que ver con, bueno, vienes a dar la clase, tienes que hacer otras cosas fuera, pero también como, no sé si lo desconozco, si hay una plataforma donde se suben los contenidos, se suben las formas en que las personas abordan las problemáticas en las que se encuentra Guadalajara o no sé dónde hagan los pubs, se me haría como algo excelente como para ir abonando poco a poco y que no sea empezar desde cero, como yo me vi en Barcelona haciendo la maestría, ¿no? Aquí como podemos ver, Lagos, por ejemplo, habla, pues, hacer una academia con mucho menos personas, pues es como mucho más fácil esta parte de los encuentros para acá y decir, oye, no, ¿por qué metiste a Marx y yo quería meter o quería seguir trabajando esta otra perspectiva, ¿no? A lo mejor de Foucault o de cualquier otro.
Y nosotros, pues, o sea, lo que les decía al inicio, somos tantos profesores que tenemos que tener como lineamientos muy claros de operatividad, incluso al interior de los grupos, para poder tener, pues, este trabajo mucho más coordinado y que no nada más nos vayamos cada quien por donde queremos y donde pensemos que va mucho mejor. Esto que decía Lagos de decir, bueno, yo sé cómo trabaja mi academia, pero no sé cómo trabaja la otra academia que está aquí al ladito. Y pues es algo que nos funciona, nos pasa a todos. Entonces este espacio de diálogo a mí me parece estupendo porque realmente es mucho esto también de lo que dice Melissa, es exponerte, o sea, es decir, a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, se supone que tú como maestro lo sabes, ¿verdad? Entonces, y sabes hacer esto. Pero a veces es decir, no, o sea, estoy aprendiendo porque al final todos estamos aprendiendo en el día al día. Y vamos siempre adquiriendo nuevos elementos, nuevas herramientas que nos van a permitir hacer nuestro trabajo de mejor manera. Y en este sentido también, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las retroalimentaciones como son en línea o son escritas, digamos, pues también no le estás viendo la cara a tu compañero en que a veces estás tú de malas y lo lees y los lees con incluso con diciendo, no, es que, ¿cómo me dice esto? Y lo lees como también o sea, tomándolo mal, y a lo mejor el otro no te lo quiere decir a mal, ¿no? Ya ahorita a estas alturas del partido, la verdad que ya hacemos, ya no es así como tanto adorno a los mails, o cuando hacemos los comentarios, ya nada más es así de que cambia esto o esto, y pues ya sabemos que de alguna forma es el eficientar el trabajo, y que pues no es nada personal y que no va a ser una cuestión de que no te ofendas o cosas así, sino finalmente pues ya, o sea, es como el ir avanzando, pero sí es una cuestión complicada porque porque a veces podemos herir susceptibilidades, ¿no? Bueno, a veces yo sí me siento así porque digo, híjoles, creo que le escribí muy feo. Le escribí así de que, ¿cómo? Porque a veces lo estás leyendo, lo estás escribiendo y ya, pronto lo mandas, ¿no? Pero sí, cuando a veces lo leo, digo, ya cuando los llego a encontrar en los pasillos, le digo, oye, no es así como se podría leer, ¿verdad? Pero sí es así un poco complicado esa parte de la comunicación también. Bueno, hablando de esto, ya aprovechando estas plataformas para retroalimentar a los estudiantes, les cuento que además de este espacio que comparto con Lagos, estoy en otras materias. Y en otra materia también la comparto con otro profesor, que es Héctor Robledo, que me parece que estuvo acá hace unos 15 días, ¿no? Y es la materia Propuestas Fundamentales en Psicología Social. Ahora, esta materia la trabajamos, es 2 veces por semana, miércoles y viernes. Ahora, generalmente yo estoy presente los miércoles y a veces Héctor, y los viernes está Héctor solo porque a mí se me cruza con otra clase. Pero tenemos una plataforma en línea, usamos no sé si conocen Wikispaces, pero te permite trabajar en un esquema wiki, todos los trabajos de los estudiantes, pero además, y eso tiene que ver con el trabajo de academia junto con Héctor, establecer criterios claros y transparentes para todo el grupo y entre nosotros sobre la retroalimentación, la forma de evaluar los trabajos de los chicos. Porque, no sé, por ejemplo, ahora entregaron un ensayo y operativamente, bueno, somos 2 profes y son un montón de estudiantes, vamos mitad y mitad, ¿no? Tú revisas la primera mitad de la lista y yo reviso la otra mitad de la lista. Pero entonces nos vemos obligados a estar al tanto de cuáles son los criterios ya en lo preciso, en lo operativo del otro profesor. Entonces eso nos ayuda a tener una uniformidad a la hora de evaluarlos. Y además que estas retroalimentaciones son transparentes para todos. Cualquier estudiante puede entrar y ver el ensayo de cualquiera de sus compañeros y ver el comentario que le hicimos Héctor o yo. Y lo mismo con sus reseñas de lectura y lo mismo con todo eso. Entonces nos ahorramos mucho tiempo de encuentros lejos del teclado y aprovechamos cuando nos encontramos cara a cara para, no sé, tomarnos una cerveza o un café, y el trabajo ya operativo de las clases, bueno, lo hacemos por este medio que nos ahorra un montón de tiempo. Y bueno, contamos ya más o menos, pero posiblemente alguno quiera compartirnos o preguntarnos o contarnos qué hacen. Sean bienvenidos. Es más una pregunta o animarlos a que nos platiquen.
Ernesto, junto con otra profesora, diseñó, a raíz de un cambio en el diseño curricular de la licenciatura, una especie de guías para que los alumnos pudieran trabajar con más claridad las horas pie. Fueron unas guías como muy precisas, pero creo que si bien no es trabajo mediado necesariamente por tecnología, sí me parece que tuvieron que hacer, o sea, reemplazar las horas que como profesores antes pasaban junto con los alumnos con estas indicaciones de cómo hacer las actividades. Entonces, creo que estaría interesante si nos platicas un poco en esto, y Lagos, pues estaría padre si nos platicas un poco de lo que haces en Antropomedia. ¿Cuáles guías? Las que hice con... ¿Por qué he hecho guías para No, pero me refiero a las que hiciste con Diana, Ajá. cuando cambió el número de créditos de... del PFP. Claro. Bueno, pasa esto. Los proyectos en psicología generalmente son de 16 créditos, si no me equivoco. Entonces, eso implica 16 horas de trabajo bajo conducción docente, pero 16 horas de tiempo independiente del estudiante. O sea, es como un trabajo de medio tiempo o más de medio tiempo para los estudiantes. 32 horas, casi un trabajo de tiempo completo. Si sumamos, ¿no? 8 y 8, claro, sí, me estoy confundiendo. 8 y 8. 8 bajo conducción docente y 8 de tiempo independiente. Ahora, igual es un montón de tiempo. Para nosotros, para Diana y para mí, que era la maestra con la que colaboraba en este proyecto, era más o menos fácil organizarnos en el tiempo en el que estábamos frente a ellos. Pero nos era difícil dar cuenta o ayudarlos a que ellos dieran cuenta de las actividades que estaban haciendo de forma independiente. Entonces, bueno, diseñamos estas guías con una serie de pasos y de cosas que tienen que reportar cuando están haciendo trabajo de campo, porque es un proyecto en el que hacen investigación en campo, para que ellos puedan dar cuenta, y no solo eso, no solamente para obtener la calificación, sino que ese tiempo que están utilizando sin conducción docente, que pueda abonar a su trabajo final, porque al final estamos atravesados por esta lógica de 16 semanas, donde hay un foro en semana 15, una entrega final en la 16, y bueno, si los alumnos no aprovechan ese tiempo independiente, las últimas 4 semanas empiezan a quedar calvos y llegan así, bajan 10 kilos de un día para otro. Entonces, bueno, estas guías nos han ayudado muchísimo, y además, bueno, las estamos aprovechando en otros espacios, porque todas las materias tienen clases de tiempo independiente, ¿sí? Pues bueno, ese fue un trabajo que nos funcionó muy bien, y que también está en esto que decían, bueno, ¿cómo lo compartimos más? ¿Cómo lo divulgamos más? Porque seguro que es una bronca a la que todos los profes nos enfrentamos. Bueno, igual me preguntabas sobre Antropomedia, que qué hacemos. Antropomedia es una empresa que inicié hace como 2 años y medio, junto cuando empecé a dar clases, empecé a formar esto, y tiene que ver con agarrar la psicología social, que de repente es muy abstracta, que es muy filosófica, que agarra autores que, no sé, se dedican a pensar más que al hacer, por decirlo de alguna manera, y bajarlo, aterrizarlo, ¿no? Lo voy a relacionar obviamente con la academia. Lo que hace, bueno, casi siempre me invitan en PRUB 2 a hablar como profesor, que hace algo distinto de la psicología social. Entonces llego y les pongo el ejemplo de la Coca-Cola, por ejemplo, de por qué Coca-Cola Diet no pegó en México, y según un estudio cultural es porque Diet significa dieta, y tú levantas la mano en un restaurante y dices que una Coca-Cola Diet, estás diciéndole alrededor de la psicología social que estás a dieta, que te sientes gorda o que estás gorda, etcétera, ¿no? ¿Por qué pegó lo light? Es porque light significa ligero, y si uno voltea alrededor, ahorita hay una tendencia por andar en bici, hay una tendencia por sentirse ligero, por adorar la naturaleza, etcétera. Según ese estudio, que obviamente nosotros no hicimos, Coca-Cola cambió la letra, y por eso sí pegó Coca-Cola Light y no Coca-Cola Diet. Bueno, ese caso es lo que tratamos de hacer nosotros en Antropomedia para investigar a las marcas desde Internet. Entonces descargamos todos los datos de todas las conversaciones que se hacen sobre Coca-Cola o sobre cualquier marca, o incluso todas las personas que siguen a una marca, las podemos descargar, ver cómo se relacionan, y a partir de eso decir qué significados comparten, desde el estudio etnográfico, es etnografía, pero en este caso es etnografía virtual, y les ofrecemos una estrategia de contenidos, porque también un departamento que se dedica a marketing online, que traduce los insights o ¿cómo decirlo más sencillo? Los hallazgos más importantes de la investigación desde la psicología social y la antropología en cosas muy asimilables en la marca. Entonces, cuando doy clases de psicología social o cuando doy clases del PIP, de cárceles,
casi siempre la bronca que tenemos los profesores de psicología social es que los alumnos le ven como, bueno, ellos piensan y piensan y piensan y piensan y no hacen nada, y esto de qué me va a servir, ¿no? Entonces de repente llego y les digo, bueno, yo hago esto de la psicología social, y es algo que sí se valora, que sí te puede dedicar a eso y que profesionalmente sí da para vivir. Y es ahí cuando se empieza a enganchar un poco más. Entonces, más o menos combina eso como la perspectiva profesional que tengo, que llevo 2 años y medio metiéndome a marcas, y la academia que te permite más pensar y no pensar tanto en cuánto dinero, porque es lo que te preguntan marcas como Starbucks, que trabajamos con ellos, fue, ¿y esto cuánto dinero o qué inversión va a tener para mí, no? Y en clase, obviamente, un alumno te va a preguntar eso, oye, ¿y esto que me estás enseñando, cuánto dinero me va a dejar? Entonces, relaciono los 2 campos en los que estoy y genero interés en las clases. Y ya. ¿Alguien más gusta participar? A los colegas de psicología social. Yo he dado muchos años clases de teoría, ¿no?, en el campo de la comunicación. Comparto esta tensión en la que estuve durante muchos años y que no resuelvo, y que me jubilaré sin resolver, muy probablemente. Yo tengo, por supuesto, mis perspectivas teóricas, mis autores preferidos, mis convicciones sobre desde qué punto de vista la realidad puede ser inteligida de mejor manera, y tengo mis posturas conceptuales, tengo mis autores, ¿sí? Eventualmente esto lo puedo compartir con más gente y me puedo reconocer con mis colegas de academia en ciertas líneas comunes, eventualmente no, son mis autores, ¿sí? Pero también me doy cuenta que el campo académico rebasa, pero con mucho, la perspectiva particular. Si yo te puedo manejar 3 o 4 autores de una cantidad N de posibilidades, ¿sí?, y mi colega de al lado maneja otros, y del otro lado maneja otros, ¿sí? En algún momento caí en la cuenta, en cursos, digamos, de densidad teórica, o con contenido teórico más o menos fuerte, que desde la perspectiva del estudiante, un autor u otro, da lo mismo, ¿sí? Resulta que les tocó llevar el curso conmigo, entonces pondieron al autor A, B y C. Si les hubiera tocado, por la cuestión de horario, llevar el curso con el colega de al lado, pues hubieran visto el autor Z, X y W. Es decir, con eso yo relativizo mucho, desde la perspectiva del estudiante, ¿sí?, la importancia de la perspectiva teórica en términos de contenido, ¿sí? Lo pongo de esta otra manera. En algún momento me pregunté qué es más importante para el estudiante: saber tales teorías y poder, digamos, aplicarlas a un contexto de realidad, ¿no?, o desarrollar la capacidad de teorizar, ¿sí? Me respondí, desarrollar la capacidad de teorizar, ¿sí?, la competencia, ¿no?, que esa es la que eventualmente podrá servirles el resto de su vida, más que conocer la teoría A, la teoría B o la teoría C, ¿sí? Pues yo tengo la claridad en el sentido de que lo importante es la competencia de teorizar, ¿sí?, no que conozcan tales autores, pero yo tampoco puedo desafanarme de mis autores, ¿sí? Yo he vivido esto como una tensión permanente, ¿sí?, porque si le hacemos caso a la capacidad de teorizar y nos la tomamos en serio, al final el estudiante podría perfectamente, frente a una realidad concreta observable, buscar hacer su propia indagación e ir armando su propia elaboración teórica en función de un problema concreto de análisis o de reflexión a partir de un caso concreto. ¿Cómo se concilia la convicción conceptual, ¿sí?, respecto de la competencia de teorización, que más temprano que tarde a los profesores nos lleva a renunciar a nuestras convicciones
en favor de él por ser sobre estudiante. Si él aprende a teorizar, independientemente de que siga el autor que yo quiero, yo digo, esto está bien, a que se sople mi convicción. Bueno, yo comparto eso como una tensión que no resuelvo, ¿sí? La viven, y si la viven, la resuelven, igual no la viven. Pues voy a iniciar diciendo voy a citar a otro autor para hacer lo que no se trata de la competencia, sino de la teoría, pero bueno, Latour nos dice que la escritura es el laboratorio de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en psicología social, por lo menos los profesores le damos mucho hincapié a la escritura, porque la escritura es una forma de que, bueno, es un reflejo, si alguien te escribe una bitácora, puedes presenciar cómo abordan la teoría. Yo casi siempre me paro porque en psicología, en la carrera, no todo es psicología social, hay psicoanálisis y siempre te toca el alumno que está en tu clase y que le gusta el psicoanálisis y no le gusta la psicología social. Y abundan un montón de eso. Entonces yo siempre les comento que no les voy a enseñar, o sí les voy a enseñar la teoría, pero se las voy a enseñar de una forma que pueden agarrar con cualquier teoría. Entonces los profesores de psicología social nos hemos puesto como en la tarea, por lo menos en los proyectos, de ser muy específicos en las bitácoras. Entonces les dejamos bitácoras diarias, o sea, si van al campo tienen que regresar con una bitácora, pero es una bitácora teorizada e interpretada. Y no se van a interpretar como, yo creo que es esto, o creo que es esto, o creo que tiene problemas familiares desde chiquito y por eso está en la cárcel. No, eso es el imaginario colectivo que tiene cualquier persona de un delincuente. Entonces a partir de eso vamos como moldeándolos, obviamente es un moldeo también desde la forma que yo entiendo que se tiene que teorizar, desde la forma que yo entiendo que alguien tiene que tener una competencia para teorizar, y pues es una ventaja que casi siempre la damos dos profesores, entonces también nos ponemos a discutir sobre cuál es la mejor forma de teorizar. Y creo que es mucho más complicado, como bien lo comentabas, enseñar a que la teoría se vuelva una competencia o que entiendan cómo teorizar, cómo interpretar, a que se chuten un libro y se lo aprendan de machete. Eso nos lo enseñan desde la primaria, nos han enseñado a resumir autores o a resumir perspectivas. Y pues es básicamente eso, la bitácora nos ha permitido entender, como profesores en colectivo, cuál es como el progreso de los alumnos de cómo se apropian de los autores. Entonces, si aprendes a apropiarte de los autores, puedes agarrar a Freud, puedes agarrar a X, Y, Z, como lo comentabas tú, a cualquier autor, etc. Sí, bueno, comparto la inquietud y comparto la atención y también como para dónde apunta Lagos. Y solamente completando, creo que una parte de esta discusión con los estudiantes, y eso es bien importante, tiene lugar por escrito. O sea, los estudiantes escriben y nosotros les escribimos a ellos sobre eso que escriben. Y al hacerlo, también estamos teorizando nosotros. Entonces, eso nos permite una instancia de diálogo, pero también nos permite a nosotros modelar. Y en el tiempo que no es poco, pero tampoco son muchos años, seguro que, no sé, comencé a dar clases en el 2009 acá. Y algo de lo que he aprendido que funciona mejor con los estudiantes es modelar. Entonces, si hay que hacer un oficio para mandar a la cárcel, bueno, lo hago yo, se los muestro, pero el siguiente lo tienen que hacer ellos. Entonces, al dialogar con ellos sobre sus trabajos, me parece que estamos modelando una forma de teorizar. Pero además, modelamos también cuando, por ejemplo, con Lagos, o con Héctor, o con Alfredo, o con el profesor con el que me encuentre al frente de la clase, vamos a haber preparado la clase y vamos a tener un montón de puntos de acuerdo para que la clase progrese en las 2 horas que tenemos. Pero también en vivo, en la clase, van a surgir un montón de divergencias. Y entonces algo que acostumbramos a hacer es discutirlas. Y discutirlas en frente de los estudiantes y no siempre, y no muchas veces llegamos a un acuerdo. Entonces creo que eso nos ayuda mucho, o eso me tiene tranquilo frente a esta tensión que te digo, también la comparto. El que entiendan que a lo mejor, bueno, Lagos entiende el nacimiento de la prisión más desde la genealogía que hace Michel Foucault, y a mí me gusta meter más la categoría de clase en ella, pues. Y está presente, compartimos el espacio y no dejamos de ser amigos ni nada, y ellos lo saben, pero entienden que estamos parados en 2 puntos diferentes. Sí. Bueno, aquí nada más yo quiero decir algo. En esta cuestión, pues las teorías implícitas que tenemos obviamente son sumamente complicadas el podernos alejar de ellas. Incluso, bueno, hay varios autores que nos dicen que jamás dejamos de tenerlas. O sea, no podemos ver sin ellas. O sea, todas esas teorías implícitas estamos siempre
nuestros lentes para poder hacer la interpretación del mundo en el cual nos movemos. Yo nada más aquí quiero mencionar algo sobre la cuestión de la teorización. A mí me parece que los alumnos no teorizan. O sea, finalmente, en algún momento la teorización, bueno, pues podrá venir tal vez cuando el alumno esté haciendo su doctorado y si hace una super investigación y pueda llegar realmente a teorizar a partir de la teoría que existe de otros autores, bueno, pues puede ahí hacer algún momento de ampliar el campo de conocimiento en el cual se está moviendo. Pero lo que sí me parece sumamente importante es que, bueno, sí, el alumno sea capaz de comprender un campo de conocimiento en el cual está él formándose, ya sea la disciplina que sea, y que pueda interiorizar lo que otros autores pues dicen en ese campo, ¿no? Y que de alguna manera sean sus lentes de actuación y de entendimiento hacia lo que ellos quieren estar pues interpretando, o a lo que pretenden interpretar en ese caso. ¿Alguien más que guste participar? A las colegas de Manifo. Sí. Desde la perspectiva del aprendizaje, o sea, pensando en el estudiante, ¿sí? Y tratando de poder apreciar, recuperar, observar, describir de alguna manera su propio proceso y lo que van logrando de aprendizaje. Más allá de nuestros propios dispositivos de evaluación. Hago paréntesis. Cuando el profesor diseña el dispositivo de evaluación de lo que él mismo espera que aprendan, a los profesores nos pasa algo como a los caballos estos, las calandrias en el centro. No podemos ver lo que el alumno aprende más allá de lo que nosotros esperamos que aprenda y más allá de lo que nosotros medimos con nuestros dispositivos diseñados en función de nuestros propios objetivos de aprendizaje. ¿Sí? El supuesto es que el estudiante aprende muchísimo más de lo que nosotros suponemos o de aquello a lo que nosotros podemos echarle una mirada con nuestros dispositivos. Hasta donde es posible acercarse un poquito a la riqueza del proceso de aprendizaje, más allá de lo explícitamente intencionado y explícitamente medible por nuestros instrumentos, desde esa perspectiva. Y sabiendo que el aprendizaje depende de un montón de factores, muchísimos, ¿no? Y que no es un resultado en función directa de la modalidad en línea, semipresencial o presencial. Pero también asumiendo que la modalidad algo produce, o sea, que tampoco es un asunto indiferente, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿tienen ustedes alguna manera, con toda la relatividad del caso, de decir o de identificar alguna diferencia en el resultado de aprendizaje en función de la modalidad? Yo soy profesora en línea y presencial también. Los instrumentos de evaluación sí son distintos. La manera en que diseñamos los instrumentos para evaluar alguna actividad en línea o alguna modalidad presencial, sí hay diferencias. Claro que tenemos elementos comunes, porque finalmente se tiene que lograr el mismo objetivo, cualquiera que sea la modalidad. Pero, por ejemplo, la rúbrica para evaluar un trabajo de presentación en grupo, pues es diferente a la rúbrica que se evalúa cuando el alumno produce algún tipo de producto para comunicar el resto del proyecto que hayan estado trabajando. Entonces, esta cuestión de la evaluación, Melissa ya lo había comentado, es una de las partes que hemos estado trabajando, pues yo creo que desde como unos 3 semestres ya de manera mucho más intencionada para que sea lo más estandarizado posible. Entonces, todo lo hacemos a través de rúbricas
las rúbricas son consensuadas y y tenemos una rúbrica para todos que usamos pues todos los profesores. Algún profesor pues si pone alguna cosa diferente de acuerdo a lo que esté intencionando, porque tampoco no es que todos tengamos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en esta libertad alguien puede decir, bueno, yo quiero trabajar mucho más la cuestión de identificación o definición de indicadores o diseño de indicadores a partir de unidades de análisis, y entonces en su instrumento tendrá que colocar algo que mida más esa parte de definición de indicadores, por ejemplo. Y después cuando esto yo creo que en el caso de línea y presencial, los alumnos muestran mucho más autogestión en línea, siguen mucho mejor instrucciones, la parte de la evaluación para ellos les queda mucho más clara porque revisan perfectamente el instrumento con el que van a ser evaluados. A pesar de que mis alumnos en presencial también tienen el instrumento, algunos de ellos no lo revisan y llega el momento de la evaluación y no sabe qué se les va a evaluar. Y sin en cambio los de línea cumplen mucho mejor los requisitos de evaluación. Cuando entregan el producto, se nota que ellos revisaron perfectamente el instrumento y siguieron como cada uno de los aspectos para poder ser evaluados en lo que se les está pidiendo. A veces el alumno en presencial llega y dice, es que no me dijiste que iba a evaluar eso. Bueno, pues está en la rúbrica y ahí dice, es que no la vi, ¿no? Y entonces es como, lo que yo puedo ver es que el alumno en línea es mucho más autogestivo. Sí tiene habilidades de autogestión que no tiene el alumno en presencial. Pensando, o sea, si veo diferencias en cuanto al aprendizaje en específico, creo que está como complicada la respuesta sí o no. O sea, a lo mejor en algunos momentos podría pensar que sí aprenden un poco más cuando lo trabajan en línea, pensando en que son un poco más conscientes de lo que están haciendo, pero también es muy aventurado porque entran muchos factores, o sea, de trabajo en el proceso. De entrada, bueno, y este semestre en particular y en general nos pasa, el nivel de deserción es súper alto en línea. Y entonces entramos ahí con una complicación de que muchos de los que están sabían como a qué iban, o sea que no era como más fácil, y porque en particular en mi caso, muchos de los que desertaron este semestre dijeron es que no tengo tiempo para la materia, no me di mis tiempos y sé que no voy a poder dar lo que tengo que dar. Y en lo presencial, y entonces, o sea, como que estaban más conscientes de que querían aprender de otra forma, o sea, y me sorprendió la respuesta porque varios dijeron es que no voy a aprender lo que está esperado y no voy a dar el máximo, entonces mejor me doy de baja. Y en lo presencial entra como la dinámica de que están más aunque yo por ejemplo sí uso las mismas, hasta actividades similares en los dos, o las mismas sistemas de evaluación en los dos, o sea, las actividades pueden ser iguales. Sin embargo, en lo presencial me he topado más con que aunque esté lo mismo, el que el profesor esté ahí enfrente, los en algún momento, y que es algo que se ha discutido aquí en otros momentos, los ha hecho más dependientes de mí. Por más que intento quitarme del centro, los vuelvo más, o sea, está como esa tensión en que es que estás aquí parado enfrente y me tienes que contestar. Y entonces, a lo mejor sí van a aprender, pero siento como que se dan cuenta tiempo después. O sea, como que el proceso, aunque pudieran haber aprendido lo mismo, el que les caiga el 20 de que sí aprendieron y que lo pueden hacer, a lo mejor va más después y esperan un poco más como la retroalimentación del profe para saber si sí aprendí o no aprendí, que lo que he tenido en la experiencia en los alumnos que se han inscrito en línea. Entonces, no acabo de responder si aprenden más o no, pero más o menos eso es lo que me ha tocado a mí vivir. Bueno, yo la verdad es que no estudio psicología, pero vengo aquí a ver, sí, pero como reciente alumno, yo me acabo de graduar hace cuestión de 5 meses, ahorita que están hablando acerca de cómo uno recibe la información de sus profesores, muchas veces en el aula es difícil por la cantidad de personas que están alrededor tuyo, número uno. Luego, número dos, por la complejidad del tema. El caso más reciente que tuve, estábamos aprendiendo 3 lenguajes de programación en un cuatrimestre. Estás agarrando JavaScript, ActionScript
no sé, processing o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú tienes que procesar tantas cosas, que el resultado en realidad es básicamente el mismo que esperas, que es generar la capacidad de teorizar y de llegar a unas conclusiones y crear resultados por ti mismo, que es lo que quieres, a fin de cuentas, como alumno, de graduarme y decir, tengo estas herramientas en mi cabeza. Muchas veces el hecho de meterte tú y poder ver un tutorial y poder tener como un bagaje de información que puedas estar consultando constantemente, más allá de regresar con el profe y ver si lo encuentro a tal hora y ver si no tiene clase o algo por el estilo. Yo pienso que la ayuda de tener material en línea es súper importante para un alumno, por lo mismo de, ahorita mencionaste, no tengo tiempo, ok, no tienes tiempo, pero a las 12 de la noche te llega la inspiración y dices, o sea, necesito aprenderlo, ¿sabes? Necesito poderlo, o lo recuerdas, ¿sabes? Las conexiones en la cabeza son muy, muy raras, pero si tú tienes un material del cual apoyarte en línea, y aparte, lo interesante de eso es que tú no te puedes detener como profesor. Es decir, hoy tenemos que revisar este tema y hoy tenemos que llegar a una conclusión, pero las 20 personas que están enfrente de ti no pueden llegar a la misma conclusión porque no lo entienden de la misma manera, ¿no? Entonces, a mí a veces me era mucho más fácil aprender el mismo tema preguntándoselo a YouTube o preguntándoselo a la web, porque no podía robarle ese tiempo a mis demás compañeros. Entonces, yo pienso que sí es súper importante que dejen algo ahí, ¿sabes? Así de que, bro, si no tuviste la calma o el tiempo o lo que sea, puedes llegar y revisarlo. Y si te tardas una hora tú en tu casa para entender estas 3, 4 líneas de programación, de teoría, de gestión de información, de cualquier cosa, te ayuda a ti enormemente. Y te puedes quitar del bache tú solo, ¿sabes? Sí, aquí hay algo bien interesante. Por ejemplo, a mí muchos alumnos, cuando estoy dando la instrucción, me dicen, oye, ¿esta parte también está en Moodle? Ah, sí, ya está. Ah, ok. Y entonces como que hasta se sienten relajados. De que, perfecto. Entonces me queda claro que no están entendiendo ahí algo. Pero toda esa parte, lo que pasa es que a veces estoy explicando, por ejemplo, diseño de indicadores y de repente les digo, bueno, a ver, es que de acuerdo a la categoría de análisis vamos a identificar, bla, 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 bla. Y entonces como que les doy la cara y dicen, bueno, yo creo que no me están entendiendo. Pero entonces me dicen, ¿está en Moodle? Sí. Ok. Entonces puedes seguir. O sea, y bueno, sí, algunas veces sigo, otras veces me detengo un poco, trato de explicar, pero definitivamente el que tengamos el apoyo informático de nuestros cursos presenciales, pues es indispensable. O sea, ya yo creo que sería prácticamente inimaginable que no lo tuviéramos, esa parte. Me quedé pensando en eso de Internet, la conexión a Internet. Ya le llaman nativos digitales a todos los jóvenes y niños que todo el tiempo están conectados. E incluso dicen que, bueno, hay 2 observaciones que he leído, que ya los niños de ahora ya no aprenden contenidos, sino aprenden rutas de búsqueda en Google. Entonces tú le preguntas qué es la autoestima y no te va a decir qué es la autoestima, te va a decir cómo llegar a la página de Google que tiene la información que el profesor le dijo que es válida, que habla sobre la autoestima, ¿no? Ese es un caso. Y el otro es cómo los dispositivos digitales o los dispositivos de comunicación producen que los alumnos estén interactuando todo el tiempo. Si tú llegas y te paras y haces una cátedra, les estás pidiendo que sean pasivos por un momento. Y eso es, dirían los conductistas, es una disonancia cognitiva, ¿no? Entonces ellos ya no saben qué hacer porque todo el tiempo están hablando, están conectados con 1000 personas, conectados en Facebook, hablando por WhatsApp, y de repente les pides que se sienten, se callen y te escuchen, ¿no? Esa es una cosa, y son datos como adicionales. La segunda es, no sé, bueno, yo diría que si vas a colgar cosas en Internet para que los alumnos vayan y los observen, tiene que estar conectado totalmente con la clase. Y tiene que trascender lo que comentas. No se trata de hablar y decir, bueno, si no me entienden, está ahí el PowerPoint para que se aprendan el contenido de Machete y el examen, ensayo, etcétera, lo peguen y parezca que lo entiendan. Si no, bueno, vas a elegir la información, pero te voy a poner videos que hablan del mismo tema, pero que lo extienden, o un video donde te contextualiza la mirada del autor, ¿no?
Entonces, bueno, yo no te entiendo porque yo no sé, yo no tengo tu background de que este autor nació o cuando empezó a comentar sobre este tema, estaba en la época de los 70, estaba en la época del 68 en Francia, donde estaban comentando en contra del positivismo, tal, eso no lo saben. A mí me pasó con un alumno que me comentaban de la crisis de la psicología social y yo, por no tener nada de idea, yo pensaba que era la crisis del 94. Y yo creo que la mitad del curso pensaba que era crisis del 94. Aparte no me animaba a preguntar por el que van a pensar si no es eso, ¿no? Entonces, después de que me enteré que no era la crisis del 94, entendí más, ¿no? Y eso en clase no lo pregunto, pero si de repente un profesor pone de la crisis de psicología social un video que no está hablando del capítulo que leímos, pero sí de cómo las ciencias sociales o cómo hubo movimientos tanto aquí en México como en Europa, se entiende más, ¿no? Y creo que tiene que ser complementario, no una réplica de lo que dices. Sí, yo creo que pensando sobre todo en el ejercicio que platicaban de las bitácoras, platicaba la semana pasada con Ernesto, nosotros un elemento que pedimos a los alumnos, bueno, desde que yo trabajaba en propuestas fundamentales, es sus apuntes. Y pues esto por supuesto para cualquier alumno suena una patada en una lata, bueno, este anciano, ¿por qué se le ocurre que algo como un apunte puede ser útil, no? Pero creo que el truco está en justamente pensar en que cada tipo de registro y cada tipo de como vamos a decir volver sólido una actividad que ocurre en el salón, sea grabándola, sea videograbándola, sea apuntándola, etcétera, supone actividades diferentes por parte del alumno. No es lo mismo tomar apuntes en la computadora que tomarlos a mano, y mucho menos tomarlos para entregarlos a fin del semestre, ¿no? Entonces, creo que el truco está en no confiarte de los medios y justo como decía Lagos, pues no confiarte también en que una sola modalidad te resuelve, por muy buena que sea, todo lo que tú esperas que el alumno aprenda. Sí. Digo, algo como leer todavía no tiene reemplazo en clase y por supuesto puede haber muchos recursos que puedan ser útiles, complementarios, pero no puedes reemplazar la lectura, igual que la escritura. Este ejercicio, además de escribir cuando sabes que te van a leer, no es el mismo que tómate un apunte, el que sea, y supongo que les ocurre a ustedes con las primeras bitácoras, ¿no? El tipo de observaciones que se hacen al principio son, digamos, como muy descriptivas, pero poniendo además atención en detalles que no necesariamente los van a llevar a los alumnos a, pues esto, poner atención en las situaciones que para ustedes son como las importantes. Entonces, no sé, pensaba ahorita en que finalmente todos los tipos de medios son útiles, el chiste nada más es no perderles la desconfianza pues a ninguno, ¿no? Yo quería comentar algo, igual y ustedes lo comentan mejor o más ampliamente sobre la pregunta que hacía Carlos, porque yo creo que hay una cosa que los alumnos de las clases virtuales aprenden un poco de manera distinta, que no está como instalado necesariamente en los objetivos de los programas. A diferencia de los de presencial, están obligados a exponerse de una manera pública, muchísimo más reiterada que en general los alumnos de las clases presenciales, porque se exponen en su escritura, se exponen visualmente, se exponen a veces con trabajos sonoros. Entonces, yo creo que a lo mejor no es algo que se note o que se haya medido, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Bueno, ahorita, ¿Carlos te llamas? Iván. Es que dijo algo, Carlos. Con respecto de Iván, o sea, a mí me queda, estoy completamente convencida de lo que dices, y mucho menos cuando el alumno toma los apuntes a través de las fotografías del pizarrón, ¿verdad? Entonces, eso está aún peor.
porque finalmente todo el procesamiento de información que se realiza cuando alguien escribe, pues hay algo que se interioriza, ¿verdad? O sea, algo le quedará ahí cuando escribe, sobre todo cuando escribe para el otro, para que pueda ser entendido. Gaby comenta de lo que hacemos nosotros en los cursos en línea. Todo lo que son los trabajos finales se tienen que, pues, de hacer algún producto comunicativo. Puede ser alguna cápsula radiofónica, puede ser un video, pueden hacer un blog, o sea, pueden hacer varias cosas, pero siempre es exponerse. O sea, los alumnos al exponerse, obviamente tienen también esta otra, digamos, presión, así como cuando Iván les pide que dame tus apuntes y que no son tanto como para ti, sino son para que lo pueda leer el otro y lo pueda entender el otro. También aquí esa presión los alumnos la sienten y hacen, sí, productos como de mucho más calidad. O sea, yo creo que el alumno, al exigirle más, también da más. En presencial, pues de alguna manera están más acostumbrados a que van a exponer, a que ellos van también a producir. También tienen todas esas opciones, ¿no? De producir una cápsula radiofónica, también hacer un video, o sea, hacer muchas cosas, pero el hecho de que tienen como el chance de explicar muchas cosas que no necesariamente van a estar explicadas en el producto, los relaja. Y en el otro caso es, todo lo que quiere decir, todo tiene que estar en el producto. O sea, no tengo el chance de yo explicar de que, es que ahí quería hacer esto también. Entonces, al no haber eso, pues requiere de un producto mucho más pensado, o que si me falló algo, pues lo tengo que repetir, ya no existe el de puedo corregirlo ahí a la hora de presentarlo. Bueno, yo también quisiera comentar algo. Yo estoy estudiando en una carrera virtual en la UDG, y bueno, a mí sí me gusta porque, bueno, lo hago cuando tengo tiempo, porque pues trabajo aquí todo el día. Pero sí, por ejemplo, vemos materias que a veces sí digo, es que ocupo a alguien que me explique, ¿no? Por ejemplo, de estadística. Pero como no lo tengo, pues me pongo a leer y a entender, ya sé por qué pasa esto, ya sé por qué esto. Entonces, creo que me sirve mucho más que si lo hiciera de manera presencial, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Porque sí creo que trato de buscar la solución yo sola. No es, o sea, si no entiendo un paso, me regreso. Y pues estando en presencial, igual te da pena preguntar, porque se van a decir o sea, que no entendí nada, y igual las dudas, o sea, no te atreves, igual. Pero en virtual o en línea, también sucede de que cuando tienes dudas, bueno, a mí al menos, las expongo y tardan en contestármelas y yo no me puedo esperar, o sea, no puedo esperar que me las contesten, entonces sigo investigando y a veces cuando ya me dan la respuesta o me ayudan, yo ya la había encontrado antes, ¿no? Digo, también, no sé. A mí me gustaría saber cuál es el rol o qué pasa con su coordinador de academia en esta dinámica. Ustedes platicaron algo de que el grupo empezó antes de ser como para formalizar algo académico, pero quiero saber si está involucrado su coordinador en el grupo, y acá si Gaby, mencionaste a Gaby, si ella fue la que tuvo la iniciativa o fueron ustedes y luego la integraron, ¿cómo fue? ¿Qué pasa con ella? Bueno, es bien importante que si hay una persona acá que nos convoca y ha sido bien importante en el ITESO, desde el ITESO, y bueno, es Iván Rodríguez que lo tenemos acá, pero no, si bien era el coordinador de la carrera cuando comenzó todo esto y además coordinaba a todos los profes de psicología social, sí, ¿no? Eso fue el punto de anclaje y eso nos permitió, primero la convocatoria y además nos concedió un espacio en el edificio M donde nos reuníamos y nos ayudaba con toda la gestión institucional, pero además nos motivó de tal manera a hacer cosas que rebasaran la institucionalidad de la universidad, que nos sumamos y bueno, llevamos al club al seminario de psicología social, a otros espacios, pues, y a veces ya las fiestas de cumpleaños parecían
reuniones del seminario o hacíamos viajes y eran viajes del seminario. Entonces, bueno, sí está importante este anclaje institucional, que ahora, bueno, por ejemplo, ahora Iván ya no... Yo tengo 3 coordinadores académicos diferentes y antes el único coordinador académico que tenía era Iván. Entonces, bueno, y los otros, solo uno de los otros 3 coordinadores participa en el seminario, ¿sí? Entonces pasa como por otro... ¿Quién? 3 coordinadores. ¿Quieres decir algo, Iván? Incluso en casos como el trabajo en la cárcel en particular. Incluso en trabajos como el cárcel en particular, creo que se ha visto como puesta a prueba el trabajo en red y también sacando provecho de que la relación sea tan cercana. ¿Te acuerdas cuando fueron las fugas del CAICEG? Ernesto estaba trabajando en un grupo en población en CAICEG y de repente un día, pues yo estaba en junta, pues con todo el departamento fuera, y pues me habla a media junta Ernesto y me dice, oye, bueno, no sé si sepas, pero hubo fugas en CAICEG y varios de los chavos que se escaparon son gente que estuvo trabajando en el grupo con el que trabajábamos los alumnos del ITESO. Entonces tengo el pendiente de que pues vayan, o sea, de repente vayan a buscar a su novia del ITESO, pues, ¿no? Y independientemente de en qué acabó, que no hubo nada de qué preocuparse, creo que fue justo poner en acción la red de relaciones frente a también la red que nos venimos a enterar constituye la delincuencia organizada al día de hoy, pues el concepto de institución total de Goffman pues nos queda chico desde hace tiempo en esos términos, pues no es un sistema cerrado, no es como que vamos a trabajar con gente que está aislada, no, digo, para aquel entonces ya había gente que traía celular en la bolsa dentro de los chavos, o que estrenaba ropa todos los días, o que tenía privilegios que se supone no tendrían que aparecer. Entonces creo que pues ahí sí como coordinador, pero sobre todo como colaborador del proyecto era echar a andar estos recursos como para también estar a la medida de el escenario con el que estábamos trabajando. Y acá, bueno, creo que hubo como de las dos, o sea, inicialmente sí había como grupalidades que empezaban a trabajar en automático, como que coincidían profesores al mismo horario, que tenían intereses y podían ir trabajando, pero eso se capitalizó y, por ejemplo, Gaby, que es nuestra coordinadora, ella está metida dentro de una grupalidad y trabaja a la par, o sea, como cualquier otro profe, y porque también da clases, entonces también está, o sea, expuesta a ser parte de estas críticas y retroalimentaciones y todo lo que nos hacemos, pero a la vez, y bueno, si es una chamba más grande, pues también le toca estar enterada de todo lo que estamos haciendo todos los otros grupos, o sea, entonces ella aquí tiene como ese doble rol, o sea, el de ser parte de un grupo sin nunca perder la visión de que pues nos está coordinando a todos. Y entonces es parte de todos. Por ejemplo, ella no está en mi grupalidad somos 4 profesores, los que estamos trabajando en el pequeño grupo, y de pronto también llegan retroalimentaciones de Gaby, ¿no? Aunque ella en sentido estricto no debería de estar haciendo esa retroalimentación, de decir, bueno, el acuerdo es que los miércoles tenemos que tener la retroalimentación lista para la actividad que se pone el domingo, ¿no? En la noche. Entonces, también ella entonces realmente es parte de toda la grupalidad, y eso pues enriquece al grupo porque tenemos una visión global de todo lo que estamos haciendo. Bueno, yo solo para acotar lo que comentaba Ernesto, sí, de repente comentamos que somos amigos, que nos conocemos aquí en el ITESO todos, algunos como ya profesores, otros como compañeros. Bueno, ya Ernesto lo conocí porque me dio clases, no porque me llevaba con él en la universidad. Pero bueno, quitando un poco, de repente suena a que solo somos, o sea, que parece una relación de amistad donde no hay como cosas que entregar, a quien atender. Y sí, de repente sí se forman estos grupos externos, pero esto colabora a que se sigan entregando los lineamientos que la institución requiere, como la guía de aprendizaje, como al final tienes que entregar tu
evaluación personal, etcétera, ¿no? O sea, sigue los lineamientos de ITESO, pero los hemos trascendido por el club que se hace, y lo vuelve como más amigable incluso para los alumnos, porque van alumnos a escuchar a sus profesores hablar entre ellos y discutir, ¿no? De un tema. Se empiezan a pelear en el club, no a pelear sino a pelear, vamos a ponerlo académicamente, epistemológicamente, por decirlo de alguna manera. Y dicen, mira, en la clase parece que están reproduciendo la misma voz, pero aquí no están de acuerdo con este tema. Al no estar en el formato de la clase se animan más los alumnos, ¿no? Que pertenecen ahí a platicar y a equivocarse tal vez. Claro, y se animan también a detenernos y a no estar de acuerdo con nosotros, que eso también es súper bueno. Una vez que un alumno no está de acuerdo con nosotros en la clase, eso abre la puerta que ninguno de los demás lo esté. Y entonces vuelve un diálogo mucho más horizontal y entonces vamos avanzando todos juntos. Entienden que esa lógica del profe que se sube al estrado, bueno, no funciona para estas clases, y en cambio somos los que vamos, somos compañeros y vamos juntos a Puente Grande y se nos queda el carro y hay que empujarlo. Y vamos teorizando, ayer se me quedó el carro, y nos sentamos en el carro y mientras vamos manejando vamos hablando de lo que pasó y vamos haciendo ejercicios de teorización. Y entonces a lo que voy es, todo esto trasciende la mera institucionalidad, ¿sí? Y eso es algo bien rico que tenemos en la Academia de Psicología Social, que es, yo creo, la parte que más me gusta y más orgullo me da pertenecer. Está la parte, sí, institucional, pero quizás es solo la botella, pero toda la mesa representaría la red de la que formamos parte, donde hay gente de otras universidades, gente que está en otros países, gente que nunca ha puesto un pie en el ITESO quizá, pero porque es amigo de Lagos o por lo que sea, nos encontramos en una fiesta, se une al grupo de Facebook y está participando también. Entonces, bueno, ahí es donde está bueno el trabajo de academia, y donde personalmente mi chamba y lo que yo hago para, como prácticamente todas las horas que estoy despierto, me hace sentido la vida del trabajo en academia, ¿sí? Fuera de eso, pues bueno, sería como cualquier trabajo y no tendría por qué ser así. Y bueno, ya hablando de esto, una preocupación que he tenido y ahora que estuve en el extranjero estudiando es la demora de la academia, ¿sí? Ahora que estamos hablando de esto. Bueno, hay un montón de movimientos sociales que están emergiendo, nacen, crecen, se reproducen, mueren así a una velocidad rapidísima. ¿Y qué hacemos desde acá? Bueno, ha habido gente en este espacio que ha trabajado eso muy de cerca, pero mi impresión es que parece que ni siquiera alcanzamos a poner un pie cuando ya se convirtieron en cualquier otra cosa. Entonces, estas redes tan extensas que tienen pies en los movimientos, en las organizaciones, que se preguntan por las cosas que pasan en el espacio público, traen las discusiones a tiempo a la academia. Y bueno, esa es una ventaja que si no fuera así, bueno, yo no le encontraría mucho sentido estar participando en actividades de este tipo, ¿sí? Y bueno, solo como para reforzar lo que decía Ernesto, pareciera que cuando nos salimos del aula a platicar y nos quitamos como bueno, no lo tenemos porque estamos muy jóvenes, pero el disfraz de profesor, se pierde esta percepción del alumno del número, porque muchas veces se fijan en el número y las preguntas orientadas al ensayo o al trabajo es ¿y cómo le hago para sacar 10? No, ¿cómo le hago para aprender? Entonces, estos espacios distintos permiten, bueno, aquí no me pongo un número, aquí puedo decir lo que se me antoje, y él puede no estar de acuerdo, pero no tiene nada que ver con el número. Y obviamente si analizamos lo que estamos diciendo Ernesto y yo, parece como épico, ¿no? Pareciera que todos los alumnos van al seminario y que todos los alumnos son nuestros amigos, y evidentemente no son la mayoría, y no atrapas a todos. Obviamente hay quien no le interesa la psicología social, y por más que hables e intentes apasionarlos, no se van a interesar de la psicología social, solo rescatas a los que les apasiona, ¿no? ¿Qué porcentajes de alumnos? ¿Tus grupos de cuántos son? He tenido grupos de 30 y he tenido grupos de 7. Y no lo sé, es que ahorita son 16. Es extraño porque al principio piensas, no le gusta, y no sé qué fenómeno. Me gustaría explicar algún día que se acaba la sesión y unos meses después les encantó tu clase, etcétera, pero cuando los tenías eran los que más te peleaban o los que más ponían cara cuando hablabas de un autor. Y ahorita son 16 alumnos, ¿y cuántos están en el seminario? Está suspendido ahorita, no lo hemos hecho porque todos están por su lado, pero
O sea, sigue el grupo en Facebook, se siguen comentando, se siguen publicando cosas, pero no nos hemos reunido. Porcentajes, psicólogos sociales hablando de porcentajes, desde nuestra postura, no sé, un 20%, 15%, incluso a veces hubo una generación que yo me atrevo a decir que era como el 50% que está encantado con lo que hacíamos, que comíamos en la cafetería todos los viernes como a las 2 o a las 3 y ahí seguíamos hablando de las discusiones de las clases, después nos juntábamos los martes, y bueno, me resulta muy peculiar una experiencia, fui a una graduación de ingeniería y me encontré una alumna de psicología que yo no le di clase, pero tuvo a Jan de profesor de psicología social y estaba pasando un concurso en el estrado, los ponían a bailar y se acercó a preguntarme qué diría la psicología social de eso, ¿no? En una graduación. Obviamente me reí, le expliqué algo muy breve porque estamos en una graduación, en un espacio académico, pero dije, mira, ni siquiera es mi alumna y sabe que doy clase de psicología social y llegó, ¿y qué diría la psicología social porque están poniendo a bailar a estos tipos, no? Entonces, ahí es cuando te da alegría que la clase llega hasta estos instantes que pareciera que no tiene nada que ver con la academia, ¿no? Con el ITESO, por lo menos. Y bueno, como todo, nada más para responder a tu pregunta, ha habido generaciones donde son un montón y ha habido generaciones donde hay 2 o 3. Pero también el proyecto tiene la particularidad de que dura 2 semestres, tiene un año de duración. Entonces, por ejemplo, lo que me pasó a mí en la segunda generación en la que le di clase, o sea, una después de la de Lagos, fue que un grupo de estudiantes, bueno, claramente no estaban contentos con mi trabajo. Y una de ellas se paró enfrente de mí y me dijo, Ernesto, eres la peor persona que he conocido en mi vida, te odio, no quiero volverte a ver, pero así, con esas palabras. Pero ya yo estaba así súper agüitado. Y bueno, hablé con ella, Iván, que era mi coordinador, habló con ella también, y la invitamos a que continuara, que se diera la chance y que nos diera la oportunidad a nosotros y un voto de confianza para que participara el siguiente semestre. Bueno, esta alumna y sus compañeros terminaron coescribiendo el texto que llevamos a presentar a la Universidad Central de Missouri y un texto que se publicó. Entonces, bueno, es pues una relación bastante, como todas, ¿no? Con muchas confrontaciones, con discusiones, nos separamos. ¿Después ser tu novia? No. No. No, para nada. No, pero fuimos de viaje, 2 profes, Alfredo Cruz, que a lo mejor lo conocen, que trabaja aquí en la biblioteca, yo y 3 estudiantes. Y bueno, tuvimos un grupo de trabajo con muchas broncas, pero con un trabajo bastante enriquecedor. Entonces, creo que esa es más o menos la lógica. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta y la invitación a que hagamos contacto más directo ya sin las sillas y sin los umbrales y con una coca o unas papitas de por medio, que no es muy psicológico, pero a lo mejor ayuda. La pregunta es, si ustedes tuvieran que iniciar una academia de cero, hagan de cuenta que la Universidad del siglo XXIII los invita a hacer una academia, lo mismo a ustedes, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que aplicarían? O sea, ustedes han vivido todo este proceso, lo bonito, lo feo, lo odioso, lo contradictorio, lo soñador, lo terrenal, etcétera. Que dirían, bueno, me están encargando de hacer una academia en una universidad que no sería el ITESO del siglo XXIII, donde no habría guías de aprendizaje, no habría todas esas vaciladas, sino otras vaciladas que a lo mejor mejores o peores, no sé. ¿Qué 3 tips se darían a ustedes mismos de decir, mi academia va a ser así, 1, 2, 3? Por lo menos, si da para 1, pues 1, y si da para 0, yo le entraría como si me apareciera un toro en la plaza sin ninguna recomendación. No sé si le serviría. Me voy a atrever a ver qué sale. Me siento como Orwell o Huxley hablando de distopías más que de universidades. No lo sé, de repente voy a hablar desde una perspectiva joven. A mí me gusta mucho la cátedra, pero fue poco a poco este gusto, no fue al principio. En España me gustó, pero cuando era estudiante preparatorio y entré aquí al ITESO no me gustaba que un profesor se parara a hablar, etcétera. Entonces creo que una universidad ideal tendría que pensar, no ponerse solo del lado del alumno, porque no se trata de eso, porque hay muchos alumnos que se meten a estudiar y no saben, se meten a estudiar porque tienen que estudiar y porque sus padres les dijeron que tienen que estudiar. Y así tenía infinidad de compañeros en la carrera, ¿no?
pero sí tratar de comprender los nuevos procesos de aprendizaje de los alumnos y que la relación sea un poco más cercana, porque eso hace que los alumnos vean que no estás aquí como por una situación transaccional, de que quieres nomás tales clases, etcétera, ¿no? Y segundo, y en esto si me voy a poner un poco disciplinario, sería que los procesos de admisión sean más fuertes en relación a cada carrera, porque de repente voy a hablar también como alumno. Cuando era alumno yo tenía compañeros que decían, pues es que no se me hace justo que él esté aquí porque no tiene interés por la carrera, solo se metió para seguirme, ¿no? Entonces, que haya procesos como para indicar, o no sé, exámenes de admisión un poco más precisos para decir, bueno, tú sí tienes la capacidad. Y un problema que creo que aborda México, o por lo menos a Guadalajara, es que desde la preparatoria y la secundaria te enseñan a contestar preguntas, no te enseñan a escribir y a pensar. Iban al Cervantes, y en el Cervantes era meterte a un salón, y si no estudiaste, pues ponerle ABC a ver si latinas, y si estudiaste, pues era ABC, pero nunca, bueno, solo hasta cuando me metía en humanidades, escribí un ensayo, pero lo escribía como podía, ¿no? Y el texto hizo que aprendiera a escribir, y también en Barcelona. Y me di cuenta que mis compañeros de Barcelona sabían escribir muy bien. Y por lo menos en las ciencias sociales se necesita, para estructurar ideas y para poder teorizar, aprender a escribir. Y eso viene una carga total. Y no se trata de que le pongas la tilde, que es importante, no es lo mismo cambio que cambio, pero el problema fundamental es que estructuren bien las ideas y que le den forma en lo que están pensando, que esta es una idea, esta es otra, que no sean espacios los párrafos como islas. Y eso yo lo aprendí tarde, no sé, a veces me pongo a pensar qué pasaría si en la prepa o en la secundaria yo hubiera tenido estas capacidades, hubiera aprendido mucho más en la universidad. No sé si es la universidad ideal, capaz que nadie entra porque el examen de admisión es fuerte, pero es lo que pienso. Yo, en cuanto a la academia, lo que yo pensaría es, para mí una academia ideal es una en la que hay mucha confianza, o sea, tendría que ser una academia en la que haya confianza, pero haya mucho rigor. O sea, es para poder tener estas discusiones y llegar a hacer propuestas diferentes y poder pensar esta universidad en donde quieres elevar los estándares y pensar de otra manera, o sea, pensado como grupo colegiado, sí tendría que ser como donde los títulos son importantes, pero no tanto, o sea, donde importa es mucho, como importa el bagaje personal de cada uno y la confianza para abrirte y exponer y ser criticado sin sentirte, híjole, que tal persona me va a decir no sé qué. En cuanto cómo es ese trabajo de academia ideal, ¿qué haría? Lo primero es cambiar un poco la dinámica de la clase, entonces el trabajo de la academia también en automático cambiaría. La dinámica de la clase yo la imagino más en esta lógica de resolución de problemas, lo que sería aprendizaje situado. Y entonces los profesores con este bagaje de una expertise mayor en el área de conocimiento que se esté trabajando, tendrían que ser capaces de formular problemas. Esos problemas tendrían que ser planteados a los alumnos y entonces las clases no serían para aprender cosas para que los alumnos fuera de la clase resuelvan problemas, sino los alumnos fuera de la clase tienen que aprender cosas para que en la clase sean capaces de dar planteamientos de solución a los problemas. Entonces, de esa manera, realmente no estaríamos trabajando en una lógica de memorística, por ejemplo, cuando trabajan en el Cervantes. Mi hija estudió en el Cervantes, entonces realmente, bueno, pues es un esquema completamente memorístico, pero pues ahí hacen otras cualidades. Lagos podría decir que a lo mejor no le gustan muchas cosas, pero también les permite trabajar un poco de método, sistematización, un poco de responsabilidad, o sea, hay otros elementos también que se trabajan. Pero entonces el trabajo como academia, a mí me encantaría formularlo en el sentido de, a ver, eres un experto en el área, entonces sé capaz de formular cosas que necesiten los alumnos aprender fuera para que dentro vengan entonces a resolver. Entonces, en ese sentido sería el movimiento. Obviamente, tiene que haber una confianza increíble entre los profesores, el poder tener este sentimiento de colaboración para poder generar cosas interesantes.
Bueno, y aquí pasa lo que pasa en clases, lamento mucho estar en profundo desacuerdo con Lagos, porque yo no hubiera entrado a la universidad si hubiera un examen de admisión, porque me fue muy mal en la prepa, porque me corrieron del Cervantes, por ejemplo. Entonces no hubiera tenido la oportunidad de estar sentado acá en una prepa, en una universidad de ese tipo. Pero bueno, imaginemos, como dices, que estamos en el siglo XXIII y el gran relato de la universidad del siglo XX-XXI se cayó, se derrumbó. Entonces hemos sido convocados para pensar nuevas formas para la producción y para compartir el conocimiento. Yo me inclinaría más para pensar en una lógica artesanal, como más cercano al artesanato, y como diría, para empezar, Richard Sennett, parafraseándolo así muy feo, pero por el puro gusto de hacerlo, no por otra cosa, ¿no? Y también desmercantilizaría el conocimiento, ¿sí? Tendría que ser gratuito y universal, eso me parece fundamental. Eso se está mercantilizando más. ¿Cómo? Y cada vez se mercantiliza más el conocimiento. Eso me parece que tiene que ser una característica clave en las universidades y sobre todo en la puesta, qué sé yo, en el desarrollo y en la puesta en circulación y en cómo pensamos que debemos de compartir el conocimiento que producimos. Porque bueno, cada vez es más exclusivo y eso es un problema grave. Entonces, bueno, más artesanal, quizá comenzar desde más chicos a interesarte por un área. Mandaría a la preparatoria, que no me gustó para nada, al diablo, y comenzaría por una formación cercana a gente que está haciendo cosas en ciertas disciplinas o que sabe trabajar en ciertas técnicas. Y desde ahí, bueno, pues especializarse y la transmisión del conocimiento en esta lógica, ¿no? De aprender de un maestro y ser un verdadero aprendiz. ¿Sí? Bueno. Gracias. Yo le agregaría una cosa que yo he aprendido de ustedes, que tiene que ver con trabajar en la calle. Hay muchas cosas que, sí tenemos un montón de PAPs trabajando en las calles, pero eso no significa que la universidad se esté alimentando de lo que ocurre afuera, ¿no? Significa que se nos ocurre que podemos hacer cosas afuera. Pero creo que la parte que hace falta y que ocurre, no sé, por ejemplo en psicología política, que es otra clase que tiene 4 créditos y los alumnos acaban invirtiéndole mucho más que eso, tiene que ver con aprender, ¿no? Aprender lo que ocurre en las calles, ir a empaparse de relaciones más horizontales, pero también pues ir a ver cuáles son los problemas que hay afuera más que otra cosa. En una visita que me dio el rector de estas que hace al azar un poco, yo le decía, pues es que tenemos una incubadora de proyectos, ¿por qué no tenemos un invernadero de asociaciones civiles? ¿O por qué no promovemos el que también haya créditos que se puedan incluir en la evaluación a partir de trabajo que los alumnos hagan en voluntariados o en proyectos independientes o en cosas así? Lo comento porque, bueno, Ernesto tuvo varias experiencias en Argentina y al menos en Barcelona me ha tocado ver como una vida de colectivos, de universitarios o de gente que está en el posgrado, que es bien interesante. Entonces, no sé, como para hacer el apunte, completaron también la respuesta. También ahí, cuando yo dije de aprendizaje situado, me refería a esta situación de poder realmente ir, o sea, a donde está el fenómeno, en donde puedes aprender. Yo en un momento estudié en Italia, hice una especialidad allá, y todo el trabajo lo hacíamos fuera, y solamente íbamos a presentar resultados al planteamiento del problema que nos habíamos enfrentado. Entonces, decir, bueno, ¿cómo llegas? Entonces, en una especie, es algo como yo lo imagino, porque además vinculas mucho más a la universidad con la sociedad y con otros organismos, ¿no? Que es, a mí me parece que este trabajo de vinculación es en el que más deberíamos estar trabajando nosotros como académicos, para que pudiéramos realmente no tener pues un ente completamente aislado de la sociedad, a una universidad que no esté participando de forma activa con la sociedad, ¿no? Entonces esa cuestión de la vinculación me parece que pues debería de ser el eje transversal en todos los programas educativos, no solamente en ciertas áreas, con ciertos programas como los PAPs o los TIPS que ustedes tienen, ¿no? O sea, que realmente pudiéramos trabajar así. Es un reto, pero por ahí estaría.
Sí, yo voy a ser muy breve. Nada más quiero hacerles una invitación en atención a una inquietud que plantearon las dos academias, en el sentido de que quieren pues hacer público y poner a disposición de todo el mundo estos materiales que han producido y que siguen produciendo. Los invito a que los puedan enviar al repositorio institucional del ITESO, que es un repositorio de objetos digitales, en donde perfectamente puede haber desde artículos hasta materiales docentes en acceso abierto, eso es libre y gratis para todo el mundo. Y la preocupación también que salía ahí, bueno, lo que tenemos así dispuesto pues es para compartir, que está como en el ADN, ¿no? De lo que circula en la red. Pero el compartir no quiere decir que no se reconozca la autoría, entonces hay maneras de hacerlo con las licencias que mencionabas, y también cómo puede haber un documento que tú generas y al cual otros le siguen abonando, siempre reconociendo que la autoría original es tuya. Una vez me hablaron de la UDG, también de una academia, porque tenía, yo no sé si es parte, no sé si brinda clases en la UDG, pero me puedo imaginar que para los profesores de perfil PROMEP tienen que poner las guías de aprendizaje como autoría de toda la academia. Y entonces me habló una amiga, justo una amiga me habló y me dice, pero ¿cómo? Mira, te hablé porque tú sabes esto para que me digas. Es que no me parece justo, como comentabas, que si yo la hice ahora van a aparecer los nombres de todos. Y bueno, sí se puede. Siempre reconociendo que la autoría original es de fulanita de tal, y aunque aparezcan 50 nombres después, ¿no? Bueno, eso es una invitación a que conozcan el repositorio y lo usen. Está ahí para ustedes. Pues yo creo que quedamos ya tan poquitos que lo podemos seguir más informalmente y sin los micrófonos y sin las cámaras, etcétera. Y porque además el tiempo de verano nadie se lo ha tomado y merece ser tomado, entonces pues le seguimos, ¿no? Vale, y muchas gracias. A los cuatro.